Pues es la imagen en directo cuando son las 12:24 del mediodía, ahora menos en Canarias, la familia real llegando ya a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, recibidos entre aplausos y gritos por los ciudadanos que se congregan a las puertas de esa Cámara Baja, el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía saludando a las autoridades en este segundo acto de celebraciones por los 50 años de la monarquía en España, restaurada tras la muerte de Franco. Ahora con ese coloquio, con esa mesa redonda en el Congreso de los Diputados. Han recibido a los reyes, a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía en el patio de Floridablanca del Congreso, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, el del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. En representación del Gobierno no está Pedro Sánchez, sino asiste la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro Bolaños y también el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ahora mismo, ya en el interior del Congreso, los reyes están saludando también a todos los participantes en este coloquio que vamos a poder seguir en directo aquí en el canal 24 Horas. Entre ellos estaba también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien acaban de saludar. No van a estar presentes ninguno de los socios de gobierno, consideran que es un acto de blanqueo de la monarquía heredada del franquismo. Vox, como les decíamos hace unos instantes, ha declinado también la invitación. No quieren, dicen, compartir espacio con un gobierno al que consideran corrupto, aunque sin lugar a dudas una de las ausencias destacadas en los actos de celebración por estos 50 años de la monarquía es el rey emérito Juan Carlos I, Luis. Este coloquio tendrá lugar en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, en cuyas paredes, y lo están viendo ahora mismo en directo, lucen los retratos de los padres de la Constitución. Dos de ellos, los que aún siguen vivos, van a participar en este coloquio. Vamos a poder escuchar las palabras de Miquel Roca y Junyent y también de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, recordando qué supuso para nuestro país la redacción y la aprobación de la Carta Magna tras años de dictadura. Después de haber recibido en un acto cargado de simbolismo también en el Palacio Real los toisones de la mano, toisón de oro de la mano del rey Felipe VI. Como decimos, segundo acto de este día de celebraciones. 5 décadas después, el país hace balance de un periodo marcado por la transición democrática, la integración europea y algunos de los momentos políticos más relevantes de nuestra historia reciente y que se van a plasmar, que vamos a poder escuchar en esta mesa redonda, en este coloquio que va a arrancar a las 12:30 del mediodía en esa sala constitucional del Congreso, donde vamos a escuchar a especialistas en derecho institucional, a historiadores. Zarzuela lo que plantea en esta jornada es analizar esa importancia del cambio institucional, de la restauración de la monarquía. Antes de que arranque el coloquio vamos a escuchar el discurso de la presidenta de la Cámara Baja, de Francina Armengol, y al finalizar esa mesa redonda vamos a poder tener la oportunidad de escuchar de nuevo el discurso del rey Felipe VI. Hemos visto ya la imagen en directo de la llegada de los reyes junto a sus hijas, saludando a las autoridades, después a los miembros de la mesa del Congreso y del Senado, así como al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como decía Cristina, y a los portavoces de los grupos parlamentarios que finalmente sí asisten a este acto, y estamos ahora mismo a la espera de que arranque justo a las 12:30 en la Sala Constitucional este coloquio que va a estar moderado por los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Onega. A la derecha de sus imágenes están viendo otra de las imágenes de los momentos del día. Son de esta mañana, del Palacio Real, de la entrega del toisón de oro a los padres vivos de la Constitución, al expresidente Felipe González y también a la reina Sofía. La reina Sofía, sin lugar a dudas, se ha convertido en protagonista de esta
jornada, Felipe VI ha querido reconocer públicamente la dedicación y la entrega de su madre al servicio de España y de la corona, y eso a pesar, bueno, pues de los últimos tiempos que ha vivido la Casa Real en los últimos años. Ha destacado su servicio ejemplar y lealtad y su apoyo también al rey Juan Carlos. La imagen que ven a la izquierda es la imagen que estamos recibiendo en directo desde el Congreso de los Diputados, del rey Felipe VI, de la reina, de la familia real al completo, saludando a las autoridades, a los presentes también en ese acto. Ahí vemos también a los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Onega, los encargados de moderar este debate, esta mesa redonda bajo el título 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia. La idea es convertir todos estos actos de hoy en una conmemoración por la proclamación de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco, aunque el rey emérito es uno de los grandes ausentes de estos actos. Ausente físicamente, pero sí que es verdad que hasta en 2 ocasiones le ha mencionado el rey Felipe VI en el acto que ha tenido lugar en el Palacio Real. Ha puesto también en valor el papel de su padre para llegar hasta este punto, para haber consolidado esa democracia en nuestro país. La familia real, el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía ya están en esta sala, van a tomar asiento, testigos de esta mesa redonda, de este coloquio, de este segundo acto de celebraciones en víspera del 50 aniversario de ese 22 de noviembre del 75. Mañana precisamente es cuando se cumplen 50 años desde que Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Vemos como los asistentes y participantes en este coloquio, que va a tener lugar en esta sala constitucional del Congreso, van tomando asiento. Coloquio titulado, lo repetimos, 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia, y que va a arrancar con un discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. A continuación, Iñaki Gabilondo y Fernando Onega van a moderar ese coloquio en el que van a participar, entre otros, los padres vivos de la Constitución, y va a terminar este acto aproximadamente a la 1:30 con un discurso del rey que vamos a seguir también con mucha atención. Esta mañana Felipe VI ha llamado en su discurso desde ese Palacio Real al espíritu de concordia, al diálogo de la transición en tiempos, dice, de crispación y de desacuerdos. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. Son algunas de las ideas que ha plasmado en ese discurso después de imponer los toisones de oro, la máxima distinción que concede el rey a su madre, a la reina Sofía, al expresidente del Gobierno y a los 2 padres de la Constitución que siguen vivos, pendientes, por lo tanto, del discurso que también pronunciará al término de este acto, de este coloquio en el Congreso de los Diputados. Recordemos, con una ausencia destacada, la del rey Juan Carlos I, que sí asistirá mañana a ese almuerzo, eso sí, de carácter privado, de carácter familiar, para celebrar ese 50 aniversario desde que Juan Carlos I fue proclamado rey de España, y también para celebrar ese toisón de oro otorgado a su madre, la reina Sofía. La realización del Congreso nos estaba ofreciendo esta imagen ahora general de esta sala constitucional. Hace un momento veíamos también el detalle de la familia real, ya ha tomado asiento. Buenos días. Y en cualquier momento empieza ya este acto. Al coloquio, 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia. Interviene en primer lugar la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol. Majestades, Altezas Reales, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Gobierno, miembros de las mesas del Congreso y del Senado, ponentes de la Constitución
y sobre todo también a los familiares de los ponentes que desgraciadamente ya no están con nosotros, señoras y señores diputados, senadores, senadoras, autoridades, amigos y amigas. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a la Casa de la Soberanía Popular, la sede de nuestra democracia. Antes que nada, me gustaría dar la enhorabuena a la reina Sofía, al presidente Felipe González, a don Miquel Roca Junyent, a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a los que Su Majestad el Rey acaba de condecorar con el Toisón de Oro en una ceremonia que me permitirán que diga absolutamente maravillosa. La ocasión que nos reúne hoy es un ejercicio de reflexión, de debate sosegado, algo tan necesario en nuestro tiempo como lo fue en 1975. Nos acompañan Juan Pablo Fusi, Adela Cortina, Rosario García Mahmoud, Juan José Laborda, Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega para, a través del coloquio 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia, abrir una pequeña ventana al pasado. Mirando a través de ella, vemos la España que éramos hace 50 años, un país con ansias de democracia, de derechos, de libertades. 50 años después, pocos pondrán en duda que el espíritu de la transición, la aprobación de una Constitución que convertía a España en un Estado social y democrático de derecho y que la conformaba como una monarquía parlamentaria, el desarrollo del Estado autonómico o la entrada en la Comunidad Económica Europea, por citar solo algunos hitos, han sido elementos clave para garantizar una estabilidad que ha permitido la mayor etapa de progreso social y económico para nuestro país. La transición española fue el inicio de una gran transformación social, económica e institucional que nos situó rápido en Europa y en el mundo. Hoy España es un referente en el reconocimiento de derechos y libertades, de economía robusta y de democracia sólida a nivel internacional. En estos 50 años, España ha pasado de ser una economía cerrada a ser la economía avanzada que más crece de la zona euro. Esa España en la que el papel de las mujeres en la sociedad quedaba relegado a ser el ángel del hogar, ocupa hoy el cuarto puesto en el índice de igualdad de género de la Unión Europea. En el país donde se perseguía la lucha sindical, hoy el diálogo social es la forma de hacer política y de progresar. Ahí donde faltaban derechos y libertades, hoy hay una España democrática, descentralizada, abierta, moderna. Hay derechos, hay garantías y hay voluntad de ir a más, de alcanzar la igualdad efectiva y la participación ciudadana activa. Aquella España que fue símbolo de exilio, de huida, hoy es tierra de acogida. En esa España de silencios impuestos, hoy impera la memoria democrática. Somos una España que respeta y reivindica su pluralidad, que es abierta y que está orgullosa de su diversidad. La sociedad ha cambiado a lo largo de estas décadas vertiginosas y las instituciones se han adaptado a esas transformaciones para alcanzar una modernidad, una estabilidad y un progreso que son motivo de orgullo. Por eso, como ejercicio de memoria democrática, hoy justo cuando se cumplen 25 años del asesinato de nuestro añorado Ernest Lluch, recordar y reivindicar el papel de quienes construyeron nuestra democracia es absolutamente fundamental. Porque la democracia se levantó con las manos de muchos hombres y mujeres comprometidos con la idea de dejar atrás décadas oscuras y ofrecer un presente y un futuro de paz, derechos y libertades. Fue la consecución de una lucha colectiva, de un esfuerzo de instituciones, entidades y, sobre todo, de tantas personas anónimas que en muchos casos no pudieron disfrutarla. La consecución de la democracia es fruto también de la acción de los y las estudiantes que en 1975 se movilizaron masivamente en huelgas y protestas, con el cierre de la Universidad de Valladolid como catalizador, de colectivos como la Asamblea de Cataluña, que agrupaba el antifranquismo catalán y defendía al parlamentarismo, del movimiento asociativo vecinal sindical de las mujeres que convocaron una huelga de consumo en febrero de 1975 contra el coste de la vida. A todas esas personas también se les debe reconocer el mérito de levantar la democracia en España. Esta misma semana, uno de los padres de la Constitución que nos acompaña, Miquel Roca, hablaba de ese 1975 en una entrevista publicada en el diario El País. Íbamos a construir la respuesta de futuro, decía. Había que sentar bases de entendimiento, de convivencia y trasladar el concepto un tanto poético de la libertad en libertad construida.
porque si ese es el espíritu, afirmaba Miquel Roca, la democracia llega. La democracia llegó y hoy tenemos el deber de protegerla, de cuidarla. Tenemos la obligación de explicar más, especialmente a quienes nacieron teniéndola, que la libertad con la que se expresan fue ganada por los y las demócratas de este país, no sin dolor ni sufrimiento. Que mejorarla no es solo posible, sino siempre necesario, y además una empresa colectiva. Pero que defender una dictadura significa defender la pérdida de derechos propios y ajenos. Es perder la libertad de quejarse, y perder la libertad es perder un bien preciadísimo. Lo dijo nuestro añorado Federico García Lorca: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Agradezco muchísimo a la Casa Real la iniciativa para poder acoger hoy en el Congreso este espacio de diálogo, que espero que contribuya a mejorar de forma colectiva nuestra democracia, porque sin memoria no hay democracia. La voluntad de concordia, las aspiraciones europeas, los momentos clave que nos han traído hasta la España que somos hoy, son temas de gran calado y contamos para reflexionar al respecto con ponentes de gran envergadura. Somos los y las herederas de la respuesta de futuro que se construyó en la transición con el empeño de la sociedad civil y de las instituciones, incluida evidentemente la monarquía. Nuestro presente es por lo que tantos y tantas lucharon, lo que algunos no llegaron a ver, lo que muchas defendemos, un sistema de derechos, de libertades, de bienestar colectivo, de concordia, de paz. A las instituciones y los poderes del Estado nos corresponde la obligación de fortalecer este sistema que, lo sabemos, tanto cuesta erigir, pero tan fácil es destruir. Con ese legado trabajamos, con ese ejemplo avanzamos, con su esfuerzo sumamos por la democracia. Muchas gracias. A continuación, va a dar comienzo el coloquio que, con las intervenciones de Adela Cortina, Juan Pablo Fusi, Rosario García y Juan José Laborda, será moderado por Iñaki Gabilondo y Fernando Nega. Unas escuetas palabras que no añaden nada a lo brillantemente dicho por la señora presidenta del Congreso y de las Cortes. No puedo añadir nada a lo dicho por ella, salvo un par de matizaciones. Una, que este no es un acto político en el sentido clásico de la expresión. Estamos en un acto de intención académica en forma de coloquio, ya se ha dicho. Un análisis del hecho más trascendente de la España del último medio siglo y quizá de los últimos siglos. Una exploración de por qué fue posible aquella hazaña democrática. Una explicación de por qué monarquía es democracia. Una perspectiva de las lecciones de que la historia nos aportó en este medio siglo. Y, por supuesto, un diagnóstico del futuro de la institución y del sistema. Gracias a todos por estar aquí. Emoción al ver con el toisón de oro entre nosotros a la reina doña Sofía. Y maestro Iñaki Gabilondo, puedes hacer uso de tu proverbial moderación. Muy buenos días a todos. Si el aforismo de John Fitzgerald Kennedy, atribuido a él, el éxito tiene 1000 padres y el fracaso es huérfano. Si ese aforismo es cierto, este tránsito de la dictadura a la democracia es un éxito colosal porque todavía hay dudas respecto a la atribución de méritos y hay muchos candidatos aspirantes a tenerlos. Yo creo que llegado a este momento, antes de empezar, podríamos dar, ojalá, pero no es así, por cerrado ya ese debate en torno a la atribución de méritos. ¿Por qué negarle mérito al pueblo español en su pelea para ir desbrozando los caminos que llevaron a la libertad? ¿Por qué regatear méritos a las fuerzas políticas clandestinas o ya legalizadas que hicieron tantos movimientos en esa dirección? A las fuerzas sindicales, a los obreros que han sido recordados ahora, a asociaciones de vecinos, a todos los ciudadanos particulares, políticos de uno y de otro color que participaron. ¿Por qué regatearles ese mérito? Y una vez no regateado ese mérito,
¿quién se atreve a regatearle mérito a la figura del rey? Porque todos esos movimientos habrían podido quedar flotando en el éter o esperando mejor oportunidad de no haberse dado el caso de que el jefe del Estado, el rey, recoge un poder total y lo entrega a la soberanía popular. De forma que este es un camino en el que entre lo uno o lo otro podríamos elegir lo uno y lo otro, aunque sea por primera vez y para ir ensayando en España. Pensamos, por tanto, que sería una buena ocasión esta para tratar de repartir sin ningún tipo de regateo los méritos y no negárselos en modo alguno a la corona, que cumple 50 años, porque con ella se inició un camino, un viaje sin mapas, como decía ayer muy bien Pedro Cuartango, aunque hubo alguien como Fernández Miranda, que hizo un diseño muy brillante, y Adolfo Suárez, un hombre que hizo un esfuerzo colosal, lleno de valentía y de determinación para sacarlo adelante. Situémonos, por tanto, en 1975 y pedimos a Juan Pablo Fusi, al historiador, que nos centre un poco lo que significó ese momento. Juan Pablo. Gracias a todos. Las intervenciones que hemos oído lo mismo en Palacio que ahora mismo en esta sala están tan cargadas de la historia de la transición que creo que lo único digno que podría hacer es poner notas a pie de página como profesional. Pero voy a reiterar algo de lo que ya se ha venido diciendo. Efectivamente, el marco del 75, la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación como rey de España el 22 de noviembre de 1977 de don Juan Carlos, del Juan Carlos I como rey de España. A partir de ese momento, la iniciación impulsada por la corona fue la historia de un éxito, como pocas veces en nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea. Un éxito que supuso la refundación de España como país democrático. Se acertó, algo se ha aludido ya, en el procedimiento. Una reforma desde la legalidad anterior, otra cosa, pudiera haber lesionado la legitimidad jurídica de lo que se estaba haciendo, una reforma desde la legalidad anterior, pero que terminó en una ruptura radical con la dictadura. No hubo ni monarquía del 18 de julio, como decía el franquismo, ni franquismo después de Franco. La transición, por definición, fue muy compleja y sumamente difícil en sí misma. Desmantelar instituciones, montar otras, es un trabajo de orfebrería constitucional e institucional sumamente difícil. Compleja y difícil, pero quiero subrayar, ante todo, dos problemas serios que, indudablemente, es imposible no mencionarlos. Compleja y difícil, los dos problemas serían, primero, el terrorismo de ETA, 800 muertos en la democracia hasta 2011, pero les recuerdo, lo saben, que en los años 78, 79, 80 y 81 fueron, por el número de víctimas, los años más duros de ETA. Y el segundo problema, una amenaza puntual, pero una amenaza muy seria y muy grave, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En este último caso, la firmeza del rey Juan Carlos frente al golpe dio a la monarquía no ya la legitimidad jurídica que tenía en principio, la legitimidad dinástica que le dio aquel acto tan emocionante que fue la renuncia de don Juan a sus derechos sucesorios, que los tenía en tanto que jefe de la Casa Real, le dio ya una legitimidad plenamente democrática. Se acertó, decía, en el procedimiento, se acertó en la persona, Adolfo Suárez, a partir de julio del 76. El periodo anterior fue una apertura insuficiente y conflictiva. A partir de julio del 76 quedó ya despejado un camino, vuelvo a repetir, complejo y difícil, y además de acertarse en el procedimiento y en la elección de la persona, ya lo ha dicho también Iñaki Gabilondo,
hubo una contribución esencial de la oposición democrática al franquismo. Sin duda, de muchas formas, pero quiero subrayar una, porque esa oposición democrática supo anteponer el restablecimiento de la democracia a cualquier tipo de doctrinarismo en torno a monarquía o república. De ahí nacería el consenso, ese consenso que fue, digamos, sancionado ya definitivamente por la Constitución de 1978. Una Constitución que además fue plebiscitada. Si no estoy equivocado, fue la primera Constitución en la historia española, incluida desde 1810, que fue plebiscitada. Es verdad que cuando se convocan cortes constituyentes no es necesario luego someter, que fue en el año 31, por ejemplo, someterlo a referéndum. Pero aquí se hizo para, digamos, enfatizar más y subrayar más la participación popular, se sometió la Constitución del 78 a expresión, esta mañana lo hemos visto, del consenso constitucional en España, se sometió a referéndum. A partir de ahí, pues ya se ha dicho, una monarquía constitucional y parlamentaria sin poder ejecutivo ya, un Estado social y democrático de derecho, un Estado autonómico, a la larga 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, una de las mayores transformaciones de la organización territorial que se haya hecho en España. Y luego, terminada la transición exterior, ya en el 84-85, España como país incorporado a la defensa occidental y como país europeo. Y por último, pues esos del 84 al 2007, un periodo también de muchas nuevas reformas, pero sobre todo del crecimiento económico más importante de nuestra historia, de manera que en 2000 España podría ser la 10ª economía del mundo. Hoy hace 50 años España estaba viviendo en el más absoluto desconcierto. No estábamos en condiciones de responder a ninguna de las enormes montañas de preguntas que nos cercaban. ¿Qué va a pasar ahora en una sociedad que en su gran mayoría, un porcentaje muy relevante, estaba acostumbrada a que le hicieran las cosas? Aguardaba, por tanto, a saber qué cosas iban a ocurrir, aunque había una gran España movilizada, preparada ya para actuar. Incertidumbre, miedo, dicen algunos. La palabra es la concordia. La palabra que marca todo aquel tiempo es la palabra de concordia. No volver a las andadas parecía ser el pensamiento más compartido por quienes estaban en una actitud más dinámica en la sociedad o más pasiva. No volver a las andadas, voluntad de concordia. La voluntad de concordia era tan clamorosa que estaba marcando de una manera profunda todo lo que se estaba en aquel momento haciendo, creo yo. Gestos muchos. Desde la primera homilía de Tarancón, el día de la misa de la coronación, que menciona la palabra concordia, todos los gestos que se sucedieron después de las elecciones, el encuentro de Pasionaria, Alberti, y situaciones que hemos tenido algunos ocasión de ver desde muy cerca con el papel capital de la corona en el abanderamiento de ese movimiento de concordia. Yo estaba a muy pocos metros del gran abrazo de Dolores Rivas Sheriff, viuda de Azaña, con el rey Juan Carlos en la Embajada de México, y estaba en Mauthausen el día que se llevó una corona de flores, la corona, en nombre de la Casa Real, al monumento a los republicanos muertos por el nazismo. La corona participaba de una manera muy activa en la operación Concordia, que lo estaba llenando todo. Es la impresión que teníamos, lo que en aquel momento vivíamos. Pero le pido a Adela Cortina que nos diga si en efecto es la palabra pilar central de todo el proceso que estamos comentando, la palabra concordia. Bueno, pues muchísimas gracias por cederme la palabra en un tema que me parece tan sustancial. Efectivamente, creo que los que vivimos la época, no la época de la guerra, pero sí aquellos a quienes nuestros familiares de un bando y otro nos contaban los hechos atroces que habían ocurrido en la guerra civil, creo que llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer es nunca más, discordia nunca más, buscar la concordia, buscar aquello que nos une y no lo que nos separa, porque es la única forma de construir una vida juntos y una vida mejor.
Creo que ese fue el gran acuerdo que tú acabas de decir ahora con una serie de ejemplos que todos nos vienen en la memoria, pero creo que es lo que teníamos todos cuando pensamos cómo construir nuestro país hacia adelante. Afortunadamente hubo un buen número de políticos, algunos de los cuales están aquí en esta sala, que apostaron por la concordia frente a la discordia, porque la discordia daña a todos y sobre todo a los peor situados. Apostaron por la concordia y creo que ahí esa fue nuestra gran salvación. Antes de seguir, yo quisiera decir que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay que preguntarse si ahora no tendríamos que hacer exactamente lo mismo, buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Que a lo mejor lo que tenemos no es en nuestra espalda una guerra civil, afortunadamente en este momento no, pero sí tenemos una cantidad ingente de polarizaciones que nos están dividiendo sin ningún sentido, porque podemos encontrar muchos elementos comunes, muchos elementos que compartir. Y además yo creo que, como en aquel momento, la mayoría de los españoles estaríamos a favor de la concordia, a favor del acuerdo, a favor del consenso y no a favor de las discrepancias, de las polarizaciones, del estirar el cuanto peor mejor. En ese sentido, creo que, como estamos a 50 años de este acontecimiento maravilloso por el que todo el mundo nos está felicitando, deberíamos preguntarnos si no es momento de aprovechar para efectivamente volver a buscar qué es lo que nos une y no lo que nos separa. Y dicho esto, porque no hay que perder el tiempo y hay que aprovechar por lo que hay que construir en el futuro, pues yo diría que realmente en aquel momento fue posible la concordia por esos políticos, pero también en muy buena medida por la sociedad civil. Se han nombrado ahora mismo algunos movimientos de la sociedad civil muy fuertes que lo fueron y creo que efectivamente cuando llegó la Constitución, la concordia política, etcétera, la verdad es que ya había una transición ética. La transición política venía precedida de una transición ética. Si las gentes no tienen una disposición a actuar en un sentido determinado, por mucho que se mande desde el poder político, no hay solución. La verdad es que los españoles ya habíamos hecho esa transición, ya habíamos ido cambiando. Y para ir cambiando, voy a lo mío otra vez, porque no voy a perder el tiempo. Lo primero que acabamos es con la famosa idea de que los españoles vivíamos del duelo a garrotazos de Francisco de Goya, que éramos un pueblo absolutamente indómito que solamente podía moverse a estacazos. Eso venía muy bien a mucha gente para decir son incapaces de democracia. Es que no pueden vivir en una democracia porque siempre están dándose estacazos. Creo que los españoles acabamos con ese mito, acabamos con esa historia del duelo a garrotazos. Los españoles éramos capaces de una democracia liberal y además liberal social, y además eso es lo que llegó. Con lo cual, eso llegó desde el pueblo, desde esos movimientos que han estado mencionando ahora mismo y que estaban enjugando todas nuestras bases. Fue posible, efectivamente, porque creo yo que sin el acuerdo entre la sociedad civil, es decir, el poder ciudadano, el poder político y el poder económico, no hay cambio posible, no hay mejora posible. Se han de articular los tres, tienen que ponerse de acuerdo para seguir adelante. Y creo que fue lo que fue posible en aquel momento. Y eso nos llevó a lo que hemos llamado una ética cívica. El código moral del franquismo estaba absolutamente derogado por la sociedad española en el momento en que se produjo el cambio. Había una moral oficial y había una moral real. En la realidad, la sociedad española era plural, era una sociedad abierta, era una sociedad con ganas de libertad de seguir adelante. Y es la que fue preparando esa transición política que cuando llegó fue un reconocimiento de que eso es lo que querían y lo que vivían los españoles. Y entonces pudimos articular, en vez de ese código único impuesto desde arriba, una sociedad civil con una ética cívica. Con una ética cívica que es la ética de los ciudadanos de una sociedad pluralista, que pueden estar de acuerdo en unos mínimos de justicia que son exigibles, porque la justicia se exige, no solamente se invita, sino que se exige,
unos mínimos de justicia compartidos por todos que serían exigibles y unos máximos de vida buena, de proyectos de felicidad que serían distintos y entre los que habría, por supuesto, una convivencia pacífica. Creo que esa fue la clave de nuestro éxito, el pluralismo moral que es mínimos, máximos, exigencias de justicia, pero propuestas de vida buena, propuestas de vida feliz, con respeto por todas ellas y llevándolas hacia adelante. Esto es lo que creo que fuimos consiguiendo como lo que Aranguren llamaría una moral pensada. Una cosa es la moral pensada y otra cosa es la moral vivida. Y hubo que ir poniendo en el camino la moral vivida de esa ética cívica que íbamos creando y que hizo posible algo tan maravilloso como lo que Aristóteles decía. Soy de filosofía, tengo que nombrar a algún filósofo, si no luego no me mirarán mis compañeros. Como Aristóteles decía, aquello tan maravilloso de la amistad cívica. La amistad cívica es la amistad de quienes comparten en una comunidad política un mismo proyecto que los aúna a todos y por lo tanto les lleva a trabajar en esa dirección. Y son amigos no con la amistad que tenemos con quien vamos a tomar unas copas, sino con aquellos con los que compartimos un proyecto y estamos dispuestos a llevarlo adelante. Esa amistad cívica creo que es clave, como lo ha sido la ética cívica, que sustituyó sin más problema, bueno, sin más problema no, sustituyó con bastante problema, pero a la moral del Código Único del Francisco, creando una sociedad que estaba preparada para una democracia política en la que la figura de un rey, y luego hablaremos de eso más adelante, y la figura de una monarquía podía ser la plataforma extraordinaria para tener en el largo plazo una buena salida. Yo creo que hay que aprender del pasado, como dicen los historiadores, y creo que habría que aprender que hemos de buscar no el conflicto, sino el acuerdo y buscar esos mínimos compartidos que estoy segura de que existen y nos llevarían y nos harían un pueblo bastante mejor del que ahora somos, que ya somos bastante decentes, pero creo que seríamos todavía mucho mejor. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir y, bueno, vamos a buscar ese proyecto común, digo yo. Gracias a usted, profesora, por su magnífica lección. Una más. Estaba yo pensando que si en 1975 se hubiese publicado que hoy estaríamos evocando medio siglo de monarquía, este cronista habría aplicado lo dicho por Mark Twain ante el bulo de su muerte. El optimismo postfranquista es manifiestamente exagerado. No se podía decir otra cosa después de escuchar a Santiago Carrillo, que en aquel tiempo intentaba calificar al rey Juan Carlos como Juan Carlos el Breve. Pero aquí estamos. Al cruzar esta meta volante, descubrimos que somos humanos, que por tanto hay motivos para la crítica y el error, pero también algo de relato de un prodigio. Me explico. Cuando Alfonso Guerra llamó a España páramo nacional de monárquicos, cubierto por juancarlistas, Mariano Rajoy encontró un vínculo indisoluble, son sus palabras textuales, entre monarquía y democracia. Hace 5 días, Javier Cercas repetía la calificación de ese periodo como los mejores 50 años de la España moderna, y eso que titulaba el artículo No hay nada que celebrar. Y Santos Juliá dejó escrito que aquel proceso de cambio de régimen fue uno de los rarísimos momentos de la historia de España en el que todo salió bien. El rey, designado por Franco, como obsesivamente se recuerda, fue el destructor del régimen de Franco. Para seguir en su ámbito histórico, planteo a Rosario García Mahamud, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿Estamos ya en condiciones de establecer cuáles fueron los episodios centrales que permitieron a Adolfo Suárez la ambiciosa utopía de hacer normal en la ley lo que en la calle es simplemente normal? Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos.
Claro que estamos en disposición. Es más, bueno, yo voy a utilizar el contexto de quienes me han precedido la palabra, del profesor Juan Pablo Fusi y de la profesora Adela Cortina. El contexto histórico me refiero, y el contexto social y ético de ese contexto de la ética cívica de nuestra sociedad del momento. Pero sin lugar a dudas, vamos a ver, en primer lugar, evidentemente el rey Juan Carlos fue un elemento absolutamente esencial, y dentro del ámbito institucional, no es que tuviésemos, eso ha sido reconocido por los historiadores, por los constitucionalistas que lo han estudiado, no teníamos un camino fácil, no era un camino fácil, no era un camino dirigido, se fue dirigiendo, y en ese sentido cabe subrayar la fortaleza que desde luego sí que mantuvo el rey Juan Carlos, que efectivamente quiero además añadirlo. El rey Juan Carlos, tras la muerte de Franco, precisamente en su proclamación como rey, hizo alusión, además de la modernidad, a la necesidad, no voy a decir las palabras literales, pero a la necesidad de tomar decisiones entre todos, entre todos. Ese fue realmente la voluntad transformadora desde el punto de vista de quien iba a dirigir como jefe del Estado las riendas de un país que pasaba de 40 duros, largos años de dictadura. Que evidentemente todos sabemos lo que es la dictadura, es la concentración de poderes en manos de una sola persona, ¿no? Claro, España había pasado 40 años, las últimas elecciones democráticas fueron en febrero de 1936. Y aquí es donde ese valor de concordia, de aplomo, de dirección, de impulso, de promoción, es donde se cobran esos momentos absolutamente trascendentales en la vida, no solo social de un país, sino en la vida política, institucional, de apuesta seria por un sistema democrático, aunque no lo fue en ese primer momento, porque todos conocemos y todos sabemos que tras la muerte del dictador, general Franco, habían fuertes tensiones dentro, por un lado por parte del régimen y por otra parte de la oposición, bastante que no estaba tampoco del todo encausada. Y bueno, y el rey Juan Carlos, por ejemplo, nombró a un primer presidente del gobierno, el señor Arias Navarro, que efectivamente los intentos de liberalización, digamos, fueron bastante tímidos. Y justamente desde el punto de vista institucional, yo creo que fue el nombramiento y este es el siguiente momento del carácter institucional y de consolidación, el momento en el que se nombra no solo al presidente Adolfo Suárez, sino al impulso decidido de utilizar desde el régimen, desde la dictadura, desde las cortes franquistas, el paso a una democracia. Y no fue un escenario bien organizado, bien teorizado, no, fue momento a momento, ya se ha puesto de manifiesto. Tuvimos la sociedad española y se tuvo que poner manos a la obra. Vamos a ver, y desde esa perspectiva, además debo señalar que en el plazo de un año, como él se había propuesto, el presidente del gobierno elaboró lo que fue una norma que nosotros tenemos como absolutamente esencial, porque era la norma, que era la ley para la reforma política, que fue propuesta, aprobada por el Consejo Nacional del Movimiento y, desde luego, por las Cortes franquistas. Una ley que, digamos, solo marcaba un objetivo, que era poder poder convocar unas elecciones libres. Su finalidad no era otra que elegir
en ella se contenían esos aspectos más esenciales, pero donde los derechos fundamentales, donde el propio marco institucional, ya no pasamos de las Cortes franquistas, sino de un Congreso y de un Senado, de unas Cortes bicamerales, donde había la clara idea de establecer un procedimiento de reforma que no se concretó, que fue justamente después de las elecciones, esas Cortes constituyentes que no se pretendían como Asamblea Constituyente, decidieron realizar esa Constitución. Fue un momento absolutamente esencial desde el punto de vista jurídico. En esas coordenadas tenemos que entenderlo. Es más, cabe recordar, se recuerda muchas veces, pero nunca es lo suficiente, a mi juicio, ¿no?, que tras la aprobación de... Claro, los partidos no se habían legalizado los partidos políticos cuando la ley para la reforma política se lleva a referéndum para la ciudadanía. Esto ocurre justamente después, con lo cual... evidentemente no cabe duda de que este es el momento trascendental detrás de la ley, la aprobación de numerosísimas normas que permiten la legalización de los partidos políticos, otras muchas normas que se referían, para empezar, a la propia ley electoral, que viene a recoger lo que hoy recoge nuestra Constitución en sus términos esenciales, y la Constitución del 78, en eso, y la ley orgánica del régimen electoral general, y que desde luego termina abocando a ese consenso, a lo que constituye nuestra Constitución. Y un último apunte, permítanme que además lo recuerde, porque es importante en la idea de que señalaba antes Adela, y es que ese consenso no solo fue un consenso durante la transición, no fue esa elección, no fue durante la elaboración, sino que ese consenso impregnó numerosísimas características de nuestra actual Constitución, de la Constitución que nos permite vivir en convivencia, en plena modernidad, y tiene una serie de características. Hay muchísimos aspectos abiertos en sus artículos, donde no se podía llegar al acuerdo, al consenso, se dejaban abiertos, y en ese sentido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha jugado un papel fundamentalísimo, ¿no?, como las otras instituciones del Estado. Sin lugar a dudas, esa consolidación democrática no solo viene en este momento, sino en este momento del que estamos hablando, sino efectivamente en la apuesta del rey Juan Carlos en tener esta Constitución donde el título segundo claramente regula cuáles son las funciones de la corona. Muchísimas gracias. Transformar una dictadura en democracia, querido Juan José Laborda, tiene una dimensión gigantesca. Y usted estaba allí. Usted militaba en un partido comprometido con la República. Pero, según José Federico de Carvajal, si la corona logra establecer pacíficamente una verdadera democracia, el PSOE respaldará legalmente a la monarquía. Supongo que se alcanzó ese trascendente objetivo, supongo que se sigue cumpliendo y supongo, señor Laborda, que el éxito está muy repartido. Pienso, no se han citado hasta ahora, en los exiliados y en los encarcelados. Vinieron a arrimar el hombro por miedo o por patriotismo. Casi ninguno traía ánimo de revancha. Y se creó un modelo de Estado movilizado por solo dos palabras: democracia y Europa. La atracción de la democracia siempre estuvo clara. La pregunta de hoy me parece que es algo más amplia. ¿Hasta qué punto o en qué medida Laborda los ideales europeos, el modelo de vida europeo, la demanda y reconocimiento de derechos y libertades que llegó a nuestro país desde Europa fueron trascendentes para democratizar España? Dicho de otra forma, si no fuese por el tirón europeo, ¿tendríamos hoy el mismo nivel de libertades y derechos? Y dicho todavía de otra forma, si Europa decae, como pretende algún fundamentalismo, ¿decae uno de los grandes ideales del último siglo?
Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, primero, yo creo que Europa fue como una meta para todos nosotros. Pero es que esa meta generó uno de los elementos más importantes de nuestra transición, generó el concepto y la práctica del consenso. Europa y el consenso es algo indisolublemente unido en el proceso de nuestra transición. Yo lo viví, era un joven profesor con mis alumnos de Filosofía y Letras en Burgos. Están todos asustados, cuando no cabreados, porque en la primera mitad del mes de noviembre, cuando se extinguía la dictadura, volvíamos al inicio. España estaba aislada. Los embajadores occidentales eran retirados de Madrid. Y esto me llevó a mí a pensar que efectivamente había un impulso enorme en el sentido de que la solución a nuestros problemas era Europa. Y eso me lleva a otro concepto que creo que es importante. El consenso, como fórmula de nuestra transición y de la elaboración de nuestra Constitución, no solamente fue un hecho real, sino que es un hecho que necesita todavía una reflexión. Y yo me permito modestamente decir que en el momento cero de nuestra transición, en aquel mes de noviembre oscuro, había una luz que era el consenso y era Europa. El consenso tiene dos bases o dos piernas o dos pilares. Uno, el pueblo español. El pueblo español no quería volver a 1931, ni al 36, ni al 39. Quería volver, en todo caso, al 45. Llegar, como otros más de los europeos, a una reconciliación, porque hay que pensar que la guerra mundial fue una guerra civil entre europeos. Por lo menos había un elemento, el pueblo español. Pero el otro elemento era el rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos comprendió que lo que amalgamaba, lo que forjaba, lo que sintetizaba democracia con monarquía era Europa como idea cosmopolita. Y a partir de este hecho se entiende lo que vino después, todo lo que vino después. No tengo tiempo para contarlo, pero en un momento que estamos aislados, que habíamos vuelto a la autarquía en la práctica, que el rey Juan Carlos, cuando jura como jefe del Estado, diga: Europa deberá contar con España, pues los españoles somos europeos. Y unas pocas fechas después, en los Jerónimos, el cardenal Enrique Tarancón, que efectivamente había convocado por el propio rey, aquello fue una improvisación, pero enorme improvisación, porque en el fondo había un sentimiento profundo, decir, esta es la estética del reinado. Tarancón dijo, lo dice, que las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país. Por menos te abría un expediente en el gobierno civil de turno. Bueno, pero no quedaba ahí, sino que de repente los invitados, ¿quiénes eran? El duque de Edimburgo, en representación de la reina de Isabel, de la reina Isabel II, representante de Gran Bretaña.
el presidente de la República Francesa, Giscard d'Estaing, el presidente de Alemania, Walter Scheel, que había sido el ministro de Asuntos Exteriores más innovador de aquel momento, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Ned Rockefeller. Es decir, era claramente, frente a lo que había sido las últimas exequias en que habían participado Pinochet y Imelda Marcos, eso daba la intención del reinado. Era un reinado cosmopolita. Y a partir de ese momento se siguen todos los pasos. Y esos pasos van acompañados del consenso. Cuando el rey va a los Estados Unidos y estando todavía Arias Navarro de jefe de gobierno, que había heredado de la anterior situación. Entonces, en Estados Unidos dice, llegará el gobierno que lo decida el pueblo democráticamente, estamos comprometidos con el acta única, con el acta final del Helsinki, algo muy importante que ahora no entro a comentar, y tercero, aspiramos a pertenecer a Europa. Se puede recorrer todos los procesos. El discurso del rey Juan Carlos cuando se abren las Cortes Constituyentes. Yo estaba allí. Nosotros, los de mi cofradía, al principio no lo aplaudimos. Pero después, cuando dijo lo que dijo, nos rompíamos las manos. Hay consenso, es una forma más de consenso. ¿Cómo entramos en el Consejo de Europa? El Consejo de Europa, para un país aislado como nuestro, era como un desideratum. De repente entramos en la Europa democrática. Y yo lo conozco perfectamente. Entramos sin tener aprobada la Constitución. Es decir, Europa nos dio un pase de legitimidad enorme. ¿Y quiénes fuimos a Estrasburgo? Desde los comunistas hasta la Alianza Popular. Todos. El consenso. El consenso ha funcionado en todo lo demás para entrar en la Comunidad Económica Europea. Incluso en temas tan controvertidos como fue nuestro plan de seguridad y la OTAN, al final el presidente González hizo un decálogo que conseguimos reestructurar de tal manera que el Parlamento, el Congreso y el Senado de pronto supimos cómo ir el proceso que tenemos que ir si queremos ser una nación potente y entusiasmante. Y finalmente, y con esto termino, el 19 de junio de 2014, Su Majestad intervino. Yo suelo decir que conviene leer al rey, porque es muy importante leer al rey. No son palabras de conveniencia. Hay filosofía y moral política. ¿Y qué es lo que dijo el rey en ese momento? Dijo, nuestro deber es ayudar a construir una Europa fuerte, unida y solidaria. Ante esto, voy a terminar con una afirmación. Por favor, señores del Gobierno, por favor, señores de la oposición, hagan punto y aparte. Nosotros lo hicimos en 1978. Hicimos punto y aparte. Por eso dijimos que estudien el pasado, quién tuvo la culpa, no los políticos, que lo dejen en manos de los historiadores. Es lo que quería decirles. Gracias. Yo no sé lo que hace un rey. Esta confesión, quizá cínica, quizá sincera, las dos cosas quizá porque son gallegas, fue del doctor Cabanela después de poner orden en la regia osamenta de la cadera de don Juan Carlos. Si el doctor don Miguel Cabanela, siendo de Mondoñedo, provincia de Lugo, tiene o tenía esa duda, fíjense cómo será la mía, que no soy de Mondoñedo mismo.
Pero tengo una ventaja. Tengo a mi lado, y le puedo preguntar y pregunto, a la sabiduría y experiencia de Juan Pablo Fusi por las funciones del jefe del Estado en una monarquía de hoy. Don Juan Carlos renunció a tantas al asumir la jefatura del Estado y sugerirlas o aceptarlas en la propia Constitución, que parte de los ciudadanos ignora o ignoramos cuáles le quedan o cuáles son sus poderes. Por ejemplo, ¿cómo arbitra los conflictos? ¿O qué caso le hacen los agentes políticos ordinarios, muchos de ellos aquí presentes, después del mensaje de Navidad, por ejemplo? Los españoles son monárquicos de baja calidad porque no está muy clara la función de la corona. ¿Qué le vamos a hacer? Eso decía uno de los autores citados hoy. Así las cosas, señor Fusi, ¿cuál es el futuro de las monarquías? ¿Qué debe hacer la futura reina Leonor y cuál debe ser su modelo? Aunque parece que está bastante claro. Estamos en España, hablamos de España y hablamos de nuestros problemas específicos. ¿Se educa debidamente a las nuevas generaciones si la escuela les enseña que la monarquía es prácticamente algo decorativo? ¿La monarquía es la mejor solución frente a la polarización política? ¿Habría que ampliar o matizar las funciones del jefe del Estado? Gracias, Fernando. No sé si te has dado cuenta que no soy el consejero áulico del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, yo no puedo contestar, ni tengo la pretensión, ni creo que me corresponda. Soy historiador. El ángel de la historia mira siempre hacia, en la metáfora de Walter Benjamin, mira hacia un futuro tenebroso o incierto y lleva la cabeza completamente vuelta hacia atrás porque a donde mira es hacia el pasado. Bueno, ya saben también, y perdón por las pedanterías de citas, que dijo Follner que el pasado nunca desaparece, ni siquiera es el pasado. Yo lo que puedo concluir, concluir de alguna forma, es que, de acuerdo con la experiencia de estos 50 años de monarquía democrática, y quiero subrayar, incluido la sucesión de 2014, que me pareció, que creo que fue una necesidad histórica porque parecíamos abocados a un grave o serio conflicto institucional y que se resolvió perfectamente. Lo que yo he aprendido de estos 50 años es que la monarquía es un marco muy razonable para la democracia, que es lo que verdaderamente creo que nos debe interesar. En el mundo hay centenares de repúblicas. Bueno, hay repúblicas totalitarias, repúblicas autoritarias, repúblicas represivas, repúblicas sobre estados completamente fallidos. Hay monarquías también absolutas, hay unas 40 y tantas, hay unas algunas que son absolutas o semiabsolutas. Las europeas, las 8 europeas y Japón, son monarquías democráticas y constitucionales. Y ese es el marco razonable al que me refería, esas monarquías europeas. Esas monarquías son ya, alguna puede tener un boato un poquito más aparatoso que otras, pero son monarquías dignas y discretas, monarquías ni suntuosas ni cortesanas. Son ejemplares, o deben serlo, ahí sí me atrevo a decirlo, lo son, pero deben seguir siendo ejemplares, transparentes. Y yo añadiría dos factores. No puedo anticipar, la sociedad cambiará, la historia es asistemática e imprevisible y no sabemos qué nuevas, digamos, problemas surgirán en 2 o 3 generaciones. A corto plazo yo sugeriría o preferiría que la monarquía tuviera, democrática, muchas, pero sobre todo voy a poner énfasis en 2 conciencias, preocupaciones y directrices, de alguna forma. Primero, una preocupación y conciencia social, que ya la tiene la nuestra, pero una preocupación evidente desde la corona por la pobreza, por las zonas degradadas, por las zonas también pues, abandonadas en un determinado país,
por las enfermedades raras, por la preocupación sanitaria, educativa. Siempre, digamos, las monarquías no tienen poder ejecutivo, pero yo creo que sí tienen una cierta función meramente enunciativa, que resulta sumamente interesante. Y solidaridad, la hemos visto muy recientemente, con los acontecimientos muchas veces dramáticos, catástrofes naturales que ocurren desafortunadamente en nuestro país y en otros muchos. Ahí tiene que estar siempre la monarquía, la corona. Y la segunda dimensión, conciencia o como se le quiera llamar, sensibilidad, a mi modo de ver, tiene que ser, lo voy a llamar un poco aparatosamente, histórico-patrimonial. España, como muchos otros países europeos de todo el mundo, está lleno de testigos de nuestra historia, desde yacimientos prehistóricos y protohistóricos, en nuestro caso ya herencia hispano-romana, herencia visigótica, herencia de Al-Ándalus, herencia judía, herencia cristiana, el románico, nuestras grandes catedrales góticas, grandes monasterios. Arquitectura también tenemos civil, que es patrimonial, desde las universidades más antiguas de España o las plazas mayores o murallas, tantas palacios, castillos, los palacios reales. Bueno, todo eso da razón de nuestra historia, da razón de lo que fuimos, lo que hemos ido siendo y en parte también de lo que somos. Y añado, y con esto voy terminando, y también de nuestra geografía y de nuestros grandes paisajes, que pueden ser o bien colectivos o bien privativos, de nuestras nacionalidades, regiones, provincias y localidades. Los paisajes y la geografía no son cualquier cosa, son el escenario de esa historia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Unamuno, Gredos o Salamanca o su Bilbao natal son metáforas de España. Si me permiten la cursilería, muchos paisajes son estados del alma. A mí me emociona San Sebastián, me emociona Guipúzcoa, me emociona el Bidasoa, el Azán. Estoy seguro que todos ustedes tienen en el alma muchos paisajes que les emocionan de manera especial. Y a donde quería llegar, Ortega, con solo 25 años, dijo que los paisajes nos enseñan moral e historia. Bueno, pues sí, el patrimonio da razón de nuestra historia y los paisajes nos enseñan moral e historia. Ahí tiene que estar también la corona, ahí tiene que estar la monarquía, desde la convicción de que esa sensibilidad refuerza de alguna manera nuestra identidad histórica y vertebra de alguna forma también a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, estamos en un día de celebración, es el Día de las Bodas de Oro, y estamos tratando de olfatear el futuro, pero preguntaba Fernando algo como si tratara de explorar o adivinar qué puede ocurrir en el futuro, pero saben que todos los pronósticos de futuro se incumplen, incluso este que dice que todos los pronósticos de futuro se incumplen. De forma que es muy difícil adivinar qué va a pasar. Pero hemos aprendido mucho ya. Han pasado 5 décadas. En 5 décadas hay suficiente tiempo como para haber extraído alguna conclusión. Comportamientos adecuados e inadecuados nos permiten hacerlo. Y como se ha mencionado constantemente, la añoranza de la voluntad de consenso y la sensación de que ahora la estamos echando en falta de manera profunda. Pregunto a Juan José Laborda, ¿hasta qué punto la corona puede jugar un papel en este sentido? ¿Hasta qué punto puede jugar un papel más o jugar más un papel en el intento de la recuperación de esa concordia añorada? Y también en su propio fortalecimiento respecto a la unidad general, porque es la institución símbolo de la unidad. Cuanto más se fortalezca, más parece que podrá fortalecerse esta unidad que a nuestra vez también estamos observando amenazada. ¿Hasta qué punto, por tanto, Juan José puede, mirando hacia el futuro y mirando a quienes en el futuro podrán representar a la corona, qué puede más hacer o qué más puede hacer para contribuir a esta recuperación de la concordia que añoramos y que necesitamos? Y también a la consolidación como
institución símbolo de la unidad. Muchas gracias, Iñaki. Unidad y concordia. Son efectivamente dos conceptos muy significativos. El artículo 56 de la Constitución, cuando empieza a definir las funciones del rey, dice que el rey es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Es decir, el rey tiene dos cuerpos, lo sabemos desde hace muchísimos años, y hay un cuerpo que tiene que ver con el Estado. Y eso, por eso se habla de que es un símbolo. Hoy en día el mundo se entiende a través de los símbolos. Por lo tanto, el rey simboliza la unidad. Y la unidad, atención, que no es uniformidad, porque este Estado que disfrutamos en estos momentos, cuya jefatura del Estado es el rey, no es el Estado de hace 50 años, que había un teléfono en el Ministerio del Interior y había un teléfono para cada provincia. Y teníamos que pensar lo que se decía que era lo oficial. Ha brotado la pluralidad. Es difícil gobernarla, pero merece la pena intentarlo. Y concordia. Yo creo que el rey es la esencia de la concordia, porque el rey, como cualquier rey que reina pero no gobierna, cualquier rey de la monarquía parlamentaria, tal y como está definido en nuestra Constitución, que no tiene ningún poder político, su autoridad, la autoridad que es con la que se dirige a todos nosotros, es una autoridad amistosa, amistosa incluso a los que no comparten la idea de la monarquía. De ahí su fortaleza, de ahí su fortaleza. Y es amistosa con todas las ideas y con todas las opciones. En pocas palabras, en un momento en que el poder en todo el planeta está en cuestión en todas partes, los monarcas que reina pero no gobierna, no podrán nunca cambiar la mentalidad de la gente. Aceptan que se piense de manera distinta. En pocas palabras, una jefatura del rey no divide la sociedad. Y eso ahora, viéndolo pasar al otro lado del Atlántico, te das cuenta que algunas ideas asumidas por todos nosotros, como que la primera democracia del mundo iba a ser un ejemplo de respeto al pluralismo, ahora está cambiando. Por lo tanto, tenemos una obligación con el rey, porque nos estableció en su discurso, vuelvo a repetirlo, de junio de 2014, cuáles eran las virtudes sobre las que podía cabalgar una regeneración de nuestro Estado y de la monarquía. No voy a asumir los puntos en que hablaba de la lealtad a la Constitución, de especial sensibilidad por las familias y los jóvenes como sectores más vulnerables, afrontar los problemas que crea la nueva llegada del siglo XXI. Es decir, toda una serie de cosas
que yo reitero lo que he dicho anteriormente, hay que leer al rey porque es un buen indirizzo político, una buena orientación política. Y el rey, más que un indirizzo político, es un indirizzo constitucional, que está por encima de la política. Pero de todo que dijo el rey el año 2014, en junio, voy a sintetizar solo dos para terminar mi intervención. Dijo: hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida, reitero, y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y segundo elemento muy importante, que es, cito al rey, aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos, reitero, en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en estos momentos en que así lo aconseje el interés general. Pero aquí nos encontramos, y este es el fin de mi intervención, con la pared de la trivialización, de la desconfianza. Nos encontramos con el problema de la verdad. ¿Y por qué voy a creer si en realidad la verdad es relativa? Y es verdad, porque Nietzsche, a finales del siglo XIX, dijo: en política no hay verdades, hay solo opiniones. Claro, esto es terrible, porque entras en el terreno de la incertidumbre, de la duda, de la desconfianza. ¿Cuál es la solución intelectual, moral, a esa duda de que no hay verdad en política? La única verdad que existe en política es la que se logra por el acuerdo. Y si es un tema de gran calado, por el consenso. Y esto todo lo que quería decir. Bueno, decía que ya en 5 décadas ha habido tiempo de aprender mucho, porque han pasado muchas cosas. Hemos visto qué bien hacen algunas cosas, qué daño hacen otras cosas. Hemos asistido a comportamientos ejemplares, a comportamientos nada ejemplares. Pero hemos aprendido cosas ya muy seguras, que la monarquía ha de ser transversal, es la transversalidad misma, que una asechanza tremenda que le puede rodear es ser abducido por camarillas o por grupos, que ha de evitar eso. Y quiero preguntar a Rosario en ese sentido, ¿qué podría en ese sentido sugerirse para que pueda en el futuro planear de una manera adecuada sobre la ola de un mundo en cambio a tal velocidad? Nos aguarda la inteligencia artificial, la física cuántica, los movimientos tremendos. ¿Cómo puede la corona, digamos, cómo puede la corona mantener el pulso del cambio social, estar en contacto con la transformación, la temperatura de la sociedad y de los cambios sociales? Las normas que se han modificado, pues la ley de transparencia, por ejemplo, nos anuncia procesos de adaptación a las nuevas realidades. De cara a las nuevas realidades, que como no las conocemos, no las podemos en este momento considerar, pero sabemos que va a haber muchas, ¿qué cabría reflexionar respecto a eso? ¿Cómo mantener la temperatura social, estar cerca de las transformaciones sociales y saber adaptarse a ellas, como se ha demostrado en algunos ejemplos? He puesto el de la ley de transparencia, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo debo empezar diciendo como constitucionalista que tenemos siempre que recordar que que la Constitución es un árbol vivo, como se ha dicho tantas veces también por el Tribunal Constitucional, donde todas las instituciones, donde los derechos se tienen que ir acomodando a la realidad social. Todo nuestro sistema, igual que lo hace la sociedad, a nuestro contexto social, a nuestro contexto tecnológico, todas las instituciones van evolucionando y se adaptan. La corona lo ha hecho perfectamente.
lo ha hecho, además lo ha hecho con absoluta ejemplaridad, ¿no? Yo me acojo a lo que estaba diciendo Juanjo Laborda precisamente en este ámbito. Si tú no te adaptas a esa realidad, es imposible tomar la temperatura. Y yo creo que en ese ámbito, efectivamente, ese 19 de junio del 2014, cuando nuestro rey Felipe VI, en su discurso de proclamación, nada más apuesta por la transparencia, porque la transparencia es como tienen que vivir absolutamente todos los órganos del Estado, todos los que estamos al servicio público. La jefatura del Estado está delimitada claramente por sus funciones constitucionales, que son funciones efectivamente de representación de la unidad, es simbólica, no puede ejercer más funciones que la que le demanda precisamente la Constitución, y en ese sigilo, en esa advertencia, en ese consejo, ahí es donde está la gran fortuna. Eso es lo que mantiene esa unidad, lo que es la figura que mantiene esa autoconciencia que tenemos de nación y de representación. Vivimos tiempos acelerados, pero fijaros, yo desde esta perspectiva creo que, no sé, me vais a permitir, ¿no? Pero creo que desde esa perspectiva realmente la Casa Real fue una de las primeras. Es decir, la ley de transparencia se aprobaba en el 2013, a finales del 2013, nuestra ley de transparencia, de acceso a la información y de buen gobierno. Nuestro rey se jura nuestra Constitución y es proclamado como rey el 19 de junio, y ya se estaba poniendo en marcha todo los mandatos de la ley de transparencia. Incluso algunos han ido más allá en materia de transparencia presupuestaria, de rendición de cuentas. Podemos acudir todos, es decir, hubo un momento en que yo creo que se adelantó, si me lo permitís, ¿no? Se adelanta la monarquía, nuestra corona, se adelanta incluso algunas otras instituciones, abriendo al ciudadano exactamente lo que hay detrás en el ejercicio presupuestario, en los controles, incluso pues, el Consejo de Transparencia pues, dicta resoluciones, y se cumplen, se llevan a cabo en esa. Y yo creo que es la mejor actuación, que como todas las instituciones del Estado se adaptan. Es lo que genera confianza en la ciudadanía. Claro, es una institución que viene de la historia, pero que, como el resto de las instituciones, se van adaptando. Yo creo que ese es quizás para mí, desde luego, es el mejor ejemplo, el que lo ejemplariza, ¿no? Evidentemente, la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es una evidencia. La pluralidad, el pluralismo, no solo el político, en todos los ámbitos de nuestra existencia, es un valor fundamental del ordenamiento. Por lo tanto, también esa incorporación de las distintas percepciones tienen que ser acogidas y se acogen. Pero yo diría otra cosa, me lo vais a permitir, pero si atendemos a los estudios de lo que está pasando en las monarquías de los estados, en las monarquías parlamentarias de los estados democráticos de nuestro alrededor, que tienen un índice de calidad democrático altísimo, nosotros también lo tenemos, podemos observar, hay un dato que llama la atención, y es que incluso en aquello, cuando se habla no hay poderes residuales, pero siempre, según la historia y el contexto de cada una de las monarquías, tienen pequeños poderes, incluso residuales. Incluso esos se van aminorando, precisamente para salvaguardar esa neutralidad política. Y la política apolítica dentro dentro del escenario es absolutamente fundamental para encararlo, para encarar todo. Inteligencia artificial, grandes redes sociales, polarización en las redes, en la sociedad. La corona se va a seguir adaptando porque lo va a hacer, y desde un punto de vista también desde la serenidad y desde su propio conocimiento, desde su propia
posición, porque nuestra familia, la familia real que hoy tenemos aquí, está encarnada, es el pasado, es el presente y es el futuro. No están ajenos a nada de lo que a la sociedad le afecta, como bien demuestran cada momento. Muchas gracias. Hemos escuchado palabras bonitas, palabras solemnes, palabras prometedoras. Se invocó el punto y aparte. Se habló de moral vivida, de concordia muchísimo, de amistad cívica, que según la profesora Cortina significa que se comparte el mismo proyecto, cosa que se echa en falta. Yo tenía anotado aquí un párrafo que voy a leer simplemente para quedarme a gusto y porque la copio de algunos ilustres escritores que las están publicando. Y se puede resumir en una pregunta. ¿Por qué aparecen más signos de rencor entre españoles jóvenes de hoy que entre españoles que hace menos de un año, de un siglo, quiero decir, se mataban entre sí? Era mi duda, o es mi duda, majestades. Es mi incertidumbre, autoridades y amigos. De ellas depende mucha concordia, de ellas depende mucha convivencia, de ellas depende casi todo lo que entendemos por paz civil. Pero el turno de palabra último es de Adela Cortina y no la voy a meter en este jardín, no, porque esto es memoria o materia para un libro o para 20.000 libros. Sí le tengo que plantear 3 cuestiones pequeñas a la profesora Cortina. La primera, si hay indicios de desafecto o se palpa una adhesión y simpatía creciente hacia los reyes Felipe y Leticia. Algo de esto último debe haber cuando hasta Jaime Peñafiel, majestad, muestra su admiración y su respeto hacia usted, hacia la reina. La segunda, cuya respuesta expuso su majestad el rey en su discurso de programación, es su punto de vista sobre la ejemplaridad ética en la monarquía y en las demás instituciones. Y la tercera, muy generalista, a la vista de los desgarros abiertos en tiempos de intriga, ignominia, Trump, Putin, hijos de Putin y ofuscación, ¿cuál es la salud ética del mundo en este momento? ¿Cuál es la? La salud ética del mundo en este momento. Esa sí que es la pregunta del millón. Bueno, pues no sé cuál es la salud ética, pero nunca ha sido demasiado buena ni tampoco demasiado mala, porque si no, no quedaría absolutamente nadie ya. Creo que los principios de la evolución han demostrado que la ética ha sido buena para la evolución, para el perfeccionamiento, y precisamente cuando ahora están proponiendo que se hagan máquinas éticas, es porque se entiende que el mundo será mucho más próspero con máquinas éticas, porque la ética es rentable. Y yo lo digo todo el tiempo para que la gente me haga caso, porque cuando oyen que es rentable se ponen contentos, pero es que además es verdad. Bueno, eso es podemos hacer un simposio sobre esto, que sería verdaderamente estupendo, pero sí que, bueno, vamos a acogernos a este tema de la importancia de la... ¿me he despistado? De la ejemplaridad. Me he despistado con todas estas historias, ahora vuelvo a la ejemplaridad. Y yo me había cogido una frase que me gusta mucho de Ortega, que dice que solo hay riqueza en países donde 3/4 partes cumplen con su obligación, donde 3/4 partes de la población cumplen con su obligación. Es fundamental en un país, para que tenga riqueza, que por lo menos 3/4 partes cumplan con su obligación. Y si no, no hay riqueza. Estamos hablando de riqueza, no de otro tipo de cosas. Y en ese sentido, la ejemplaridad de los personajes públicos y de las instituciones públicas es
esencial, es verdaderamente esencial, precisamente porque están en un lugar muy visible y entonces hay una serie de elementos, de funciones que puede tener la ejemplaridad de la monarquía y de las empresas y de las instituciones públicas, y creo que sería lo siguiente. En primer lugar, las gentes actuamos por contagio. Las instituciones públicas y los personajes públicos están muy visibles y las gentes aprendemos por imitación y por contagio. Se les ve mucho e imitamos lo que otros hacen. Y entonces la ejemplaridad es fundamental para que creemos esa riqueza que dice Ortega, porque si no, no iremos hacia adelante. Ese es uno de los elementos. Otro, que la ejemplaridad de los personajes, de las monarquías, de las instituciones, hace que la gente esté más predispuesta a cumplir su parte en el pacto social. Al fin y al cabo, el pacto social es un pacto de que las gentes están dispuestas a cumplir con sus deberes si se respetan sus derechos y se defienden sus derechos. Si hay una parte que no cumple el pacto, la gente tampoco se siente muy entusiasmada con cumplir su parte en el pacto y eso genera anomia, lo cual es muy malo. Por otra parte, creo que voy entrando en cosas un poco más cálidas, creo que la ejemplaridad demuestra a la gente algo tan maravilloso como que estamos en buenas manos. Cuando estamos en instituciones y con personajes que son ejemplares, tenemos la confianza de que estamos en buenas manos. Las gentes buscamos la seguridad es imposible, pero por lo menos la confianza de que estamos en buenas manos es algo que hace prosperar a un país, hace prosperar a la gente y levanta el ánimo. Y entonces la confianza, ya saben que la confianza es la piedra angular de un país, la confianza en las instituciones, en las personas, en que podemos ir adelante, pues la confianza es la que también anima la esperanza. La gran pregunta que se hace siempre es ¿qué nos cabe esperar? Es la pregunta kantiana. De las preguntas kantianas, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? La tercera es la pregunta por la esperanza. Y efectivamente, con instituciones y personas públicas que efectivamente ejercen bien su ejemplaridad, cabe la esperanza. Cabe la esperanza de que podemos construir un futuro mejor porque estamos, como he dicho antes, en buenas manos y podemos construir mejor con ese tipo de instituciones no más seguras, pero sí más claras. Yo creo que efectivamente Juanjo Laborde ha hecho unos trabajos estupendos sobre la monarquía en los que se demuestra que efectivamente no gobierna, pero sí reina y entonces tiene un enorme capital social. Ha demostrado muy bien en sus trabajos que tiene un enorme capital social y que una monarquía como la nuestra es eficiente y moderna. Es decir, que no es una reliquia del pasado, sino que es eficiente y moderna, que produce riqueza y que nos produce esperanza y que nos puede llevar más adelante. Y creo que efectivamente tenemos, lo bueno de la monarquía también es que permite proyectar en el largo plazo, porque tenemos a la princesa y tenemos a la infanta, que son gentes que se supone que van a durar bastante. Esperemos que van a durar bastante. Yo eso es lo que deseo por ellas, por la familia y por todos. Entonces, lo bueno también de las monarquías es que prometen una ampliación de los plazos y estoy segura de que será en ese sentido. Pero claro, se dice, y yo creo que es verdad, que cada vez más las monarquías y los poderes públicos, todo el mundo, se tiene que jugar su prestigio para efectivamente seguir en la plaza. Y yo creo que lo más importante en ese caso, y creo que la monarquía española lo está haciendo claramente, es preocuparse por lo que les preocupa a los ciudadanos y estar cerca de ellos. Yo escribí un artículo sobre Felipe VI, sobre Felipe VI, que llamaba un rey fiable, un rey confiable. Creo que es lo mejor que se puede decir de un personaje público, que merece confianza, que se puede confiar en él. Los seres humanos decimos eso con toda sencillez. Esta es una persona estupenda, te puedes fiar de ella.
cuando se dice te puedes fiar de ella, eso crea todo un mundo. Y yo, por mi experiencia de lo que he visto, creo que Felipe VI es un rey fiable, con lo cual tiene una sensación de que estamos en buenas manos. No se va a ir todo al traste, esperemos, no me falles. No me falle porque después quedaré muy mal después de haber dicho esto, pero creo que es así. Y creo que las instituciones tienen ese grado de fiabilidad cuando la gente notamos que se preocupan por nuestras cosas, que se preocupan por nosotros, que están al lado de nosotros, que no están en lo suyo. Eso no suele que pasar en estas cosas, que están en lo nuestro, que se preocupan por el bien público que es su tarea. Y ese preocuparse tiene que ver también con la proximidad. Y voy a poner un ejemplo último para ir ya acabando, porque estoy hablando mucho. En los episodios de la Dana de Valencia, y yo soy valenciana y tengo que nombrar el asunto, en los episodios de la Dana de Valencia solamente hubo dos buenas noticias. Los voluntarios, que sin que nadie les dijera nada, salieron a la calle a ayudar, y a partir de ahí todo el mundo habla bien de los voluntarios porque la gente adora la solidaridad, como es muy natural, y la actuación de los reyes. Han sido las dos buenas noticias, porque los reyes supieron unir razón y corazón. Y cuando un personaje público sabe unir razón y corazón y sabe estar acompañando a los que sufren hasta el final, da razones para la esperanza. Yo, como valenciana, quiero agradecerlo y quiero decir que ojalá todos los personajes públicos podamos sentir esa calidad y esa cercanía. La proximidad es fundamental. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir. Bueno, pues yo creo que concluimos aquí, ¿no? Yo creo que puede valer finalmente la deducción de Perogrullo, ¿no? Decía, la monarquía solo servirá si sirve. Es una institución que solo sirve si sirve. Solo servirá si sirve a los ciudadanos. Estamos seguros de que lo hará. Muchas gracias. Interviene a continuación Su Majestad el Rey. Sin duda me han puesto en suerte, ¿eh? Presidenta del Congreso, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, vicepresidenta y miembros del Gobierno. No les ubico dónde están cada uno, pero... Expresidente González, jefe de la oposición, miembros de las mesas del Congreso del Senado, señorías, queridos ponentes de la Constitución, participantes en el coloquio, muchas gracias por esta dedicación de hoy, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, gracias, Presidenta, por sus palabras y por convocar este acto, por acogernos en este acto sencillo, pero de gran significado y no exento de emoción, que rememora una parte de nuestra historia política, no tan lejana y sin duda nada ajena, en la que se empezaron a poner los cimientos principales de lo que hoy es nuestro Estado social y democrático de derecho en forma de monarquía parlamentaria y constitucional. Y gracias a todos los que han querido participar con muy valiosos testimonios o estar presentes. Sin duda se han dicho muchas cosas, sin duda nos han puesto deberes y creo que, además, a riesgo de saturación, pues ha habido cosas muy interesantes sobre la historia y sobre la actualidad que sin duda son útiles para escuchar, para reflexionar y para trabajar sobre ellas.
Aquí unos fueron protagonistas, copartícipes, líderes y representantes del conjunto de los españoles. Los demás apenas fuimos testigos, luego herederos y continuadores de aquellos comienzos. Por eso, como integrante de este segundo grupo, me siento muy honrado al clausurar esta sesión académica sobre la corona y el tránsito a la democracia. Y celebro además que haya tenido lugar aquí, precisamente en el Congreso, donde se encarna la idea de España reunida. Aquí hemos dado forma a nuestros derechos y libertades, al Estado de Derecho, a la idea misma de ciudadanía, con la pluralidad, con el contraste de ideas, con el debate, a veces bronco y acalorado, se ha construido el gran edificio de la democracia española. Este Congreso está en nuestro imaginario colectivo, incluso con las marcas visibles de los que intentaron descarrilar nuestro gran proyecto en sus primeros años. Forma parte de nuestra vida y entenderán que esa profunda sensación de afecto, de pertenencia, siendo común a todos los españoles, sea especialmente intensa en quien tiene la gran responsabilidad y el inmenso honor de ostentar hoy la titularidad de la corona. Quevedo decía que las palabras son como monedas, una vale por muchas, como muchas no valen por una. Y el término que define nuestra forma de gobierno es precisamente el de monarquía parlamentaria. A veces con el uso las palabras se vuelven tan familiares al oído que tendemos a dar por ya conocida su sustancia. Así que quisiera dedicar estas mías en la clausura de este coloquio a una brevísima reflexión sobre el término monarquía parlamentaria. Es verdad que se ha dicho mucho ya, así que algunas cosas pueden sonar redundantes. Empezaré por la palabra monarquía. Entenderán que, acogiéndome al principio académico de no incluir en la definición la palabra definida, no les hable de ello en primera persona. Así que acudiré, y pido perdón por la licencia, es un cambio importante de registro, acudiré a algunas de las definiciones que he conocido de los más jóvenes, de los niños que participan en un concurso de la Fundación FIES que ya va por sus 45 ediciones y se titula ¿Qué es un rey para ti? Y que encierran una visión intuitiva, también valiosa, de la institución y de su papel. Pues unos ejemplos. Dice Aldara que la corona es equilibrio y unión. Y dice Sofía, no Sofía presente, la corona es muy importante por su labor continua de conciliación. Y Marta explica que los puentes unen y que por eso ella imagina que la corona tiene un papel semejante a los constructores de puentes. No he estudiado ingeniería, así que los puentes físicos los dejaré para los ingenieros. Puentes, equilibrio, continuidad, conciliación son palabras que en efecto tienen mucho que ver con la labor de la corona. Y también con el trabajo de su titular, que es, para Javier, un punto de encuentro para todos. Y para Sion es un faro. Y para Laia es el tronco de un árbol. Y para Emma es un paraguas. En fin, variedad absoluta. Paso ahora al término parlamentaria. Somos nuestra memoria, decía Borges, y la memoria de todos, ha hecho que la monarquía sea indisociable del lugar en que radica la razón primera y última de nuestro régimen de libertades. Porque fue en este Congreso donde, mañana hará medio siglo, tuvo lugar la proclamación del rey Juan Carlos I, que abría una nueva etapa de nuestra historia donde, al alcanzar la mayoría de edad, juré yo mismo guardar y hacer guardar la Constitución, donde me comprometí a entregar mi vida y mis mejores esfuerzos a España y a los españoles el día de mi proclamación como rey, y hablé de una monarquía renovada para un tiempo nuevo, y donde al cumplir 18 años prestó la princesa de León el juramento constitucional como princesa heredera, asegurando la continuidad de la corona en el marco de nuestra convivencia democrática. Lo curioso de todos estos recuerdos es que, reflejando hechos pasados, nos hablan sobre todo de presente y de futuro.
explican el hoy y el mañana de una España plural, integradora, solidaria, orgullosa, dinámica. De un país que es de todos y para todos, una nación de historia antigua y espíritu joven, que trabaja cada día por abrirse al mundo, por caminar al paso de los tiempos, por ofrecer la mejor versión de sí misma. En definitiva, de todas las enseñanzas que en esta casa se contienen, tal vez la más importante sea esta. La España democrática, antes incluso que un país, un pueblo o un territorio, es una idea hermosa que encarna lo mejor de lo que somos, aquello a lo que aspiramos, la suma de nuestros sueños, anhelos e ilusiones, una idea a la que merece la pena entregar todos y cada uno de los días de la propia vida. Y la corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio, porque en ese servicio radica su propia razón de ser. Muchas gracias. Para finalizar, va a tener lugar una foto institucional. Es la imagen que estamos recibiendo de la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, donde ha tenido lugar este segundo acto de este día de celebraciones con los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía en el Congreso de los Diputados para conmemorar los 50 años de monarquía en España, restaurada después de la muerte de Franco. Ha tenido lugar ese segundo acto que decimos que ha sido un coloquio sobre el papel de la corona en la transición, coloquio que ha estado moderado por los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Onega. Y en este momento va a tener lugar la foto de familia con la que se clausura este segundo acto de precisamente los 50 años de monarquía, la conmemoración en España, restaurada después de la muerte de Franco. En este momento, como ven, tanto los reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras se colocan para esa foto de familia que va a inmortalizar este segundo acto, están departiendo con todas las personas que han acudido precisamente al Congreso de los Diputados, a esta sala constitucional, y en la que hemos visto cómo estaban departiendo y continúan departiendo los reyes con los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Onega. También en esta mesa redonda han participado especialistas en Derecho Institucional, historiadores, y Zarzuela se ha planteado esta jornada como un análisis importante para lo que ha supuesto el cambio institucional de la restauración de la monarquía. El rey
ha puesto en valor el Congreso en su discurso. Ha dicho: aquí hemos dado forma a nuestros derechos y libertades, al Estado de Derecho, a la idea misma de la ciudadanía, con la pluralidad, con el contraste de ideas, con el debate, a veces, ha dicho también, bronco y acalorado, pero en realidad un debate con el que se ha construido el gran edificio de la democracia española. También ha dicho el rey: este Congreso forma parte de nuestra vida y el término que define nuestra forma de gobierno es precisamente el de monarquía parlamentaria. Ahí estamos viendo la imagen, vemos al expresidente Felipe González, que ha sido condecorado con el Toisón de Oro como uno de los padres de la Constitución, que estamos viendo precisamente en esa imagen. Y cómo se va a inmortalizar este momento para los compañeros gráficos, como es además un momento en el que se pone en valor, ya estamos viendo la imagen de la familia real, se pone en valor la convivencia, la democracia y la transición. España es democrática, ha dicho el rey, antes incluso que un país, un pueblo. Es una idea hermosa que encarna lo mejor que somos, aquello que merece la pena entregar. Coloquio, 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia, ha concluido. Estamos Muchas viendo gracias también por su... a Pérez Llorca y también a Miguel Roca, padres de la Constitución,